Hola guardián, mi nombre es Raúl y te cuento que esta historia te va a llegar a través de mi hijo, que siempre los escucha. Hace muchos años atrás, yo tenía una camioneta con la que trabajaba con un amigo, vendiendo cosas en el campo, como mercaderías, por ejemplo, y algunas otras cosas más que en aquellos años era algo natural. De hecho, varios, hacían este trabajo, salían al campo a vender o a cambiar algunas cosas que se necesitaban en el campo por ejemplo, cadenitas o pulseras de oro, por ejemplo. Esto es algo que se hacía mucho en el campo. En una de esas oportunidades, recuerdo que habíamos ido a Catamarca. Yo no recuerdo muy bien el nombre de aquel lugar, porque andábamos tanto que la verdad debo decirte que no recuerdo bien el nombre de aquel lugar. Nos metíamos por algunos caminos de tierra y comenzábamos a seguirlo. Donde habían casas nos bajábamos para preguntarle, para tratar de venderle o canjear las cosas que nosotros llevábamos. Habíamos andado varios kilómetros en el campo y por caminos de tierra. Cuando decidimos salir del lugar a la ruta, porque ya no había muchas casas y ya estaba oscuro, se nos rompe la camioneta. En aquel momento se nos corta una manguera que había estado colgando por debajo de la camioneta y que era una de las mangueras que llevaba la nafta al motor. Nos dimos cuenta en el acto, por supuesto, por el olor a la nafta. Yo me tiré bajo la camioneta, doblé el cañito de salida del tanque para no perder la nafta que teníamos allí, pero el problema era que no teníamos absolutamente nada con qué solucionar esto. En realidad solo hacía falta un pedacito de manguera y con eso solucionábamos el problema. Intentamos de mil maneras, pero no podíamos hacerlo. Como a la hora de estar allí, aproximadamente, pasa una estanciera, una camioneta por el lugar, y se para, por supuesto. Nosotros hablamos con este señor, le contamos lo que había sucedido, y él muy gentilmente nos cuenta que vivía aproximadamente unos 10 kilómetros del lugar, y que no tenía ningún problema en ir y traer algo para solucionarlo. Entonces, mi compañero se ofrece para acompañarlo. Se sube a la camioneta y se van. Yo me quedo en la camioneta cuidando la mercadería que teníamos allí. Al rato de estar allí, yo me había quedado sentado en la caja, en la parte de atrás de la camioneta, porque la verdad que la noche estaba muy linda. Escuché un ruido. Y es algo que me llamó la atención. Era como un ruido metálico, pero el sonido no era constante. De pronto lo escuchabas y se perdía. Y después, un ruido en los pastizales que estaban al costado, como cuando un animal grande camina entre ellos. Lo primero que se me vino a la cabeza fue que podía andar una vaca, por ejemplo, ya que en el lugar hay muchos de estos animales, y que podía estar por allí. Me quedé tranquilo. A uno de los costados de este camino era solo monte, y del otro lado habían unas lomitas, porque había un cerro grande para uno de los costados. Pasaron unos minutos y escuché de nuevo este ruido, pero esta vez me llamó la atención porque lo escuché cerca, en la parte de adelante de la camioneta. Al darme vuelta veo algo que a primera pensé que era un caballo, pero de inmediato sentí un tremendo olor a podrido que prácticamente me impidió respirar, me tapó el olor. Me bajé de la caja, me hice hacia el costado para mirar, y al verlo de frente, vi en sus ojos un color muy extraño, un rojo muy extraño encendido. Solo eso ya me dio miedo. Caminó muy lentamente hacia mí, y recuerden el lugar. Estaba en medio de un camino, en el campo, en Catamarca. La noche, si bien es cierto que estaba muy linda, era muy oscura, porque en el lugar no había ningún tipo de luz. Y yo estaba solo. Caminó hacia mí, y yo, sin dudarlo, me subí a la caja de la camioneta. Este animal pasó por el costado. Era como un perro muy grande, pero muy oscuro. Tenía una cadena corta, pero que brillaba de una forma increíble. Era como si estuviera cromada. Y el ruido que yo anteriormente había escuchado era justamente el de esa cadena, el ruido metálico. De inmediato pensé, el familiar. Había escuchado hablar tantas veces de este tipo de aparición
y me dije, no puedo creer que me esté sucediendo a mí. Pero fue así. No podía creer lo que me estaba pasando en aquel momento. Sí, recuerdo que tenía mucho miedo y que cada movimiento que hacía me costaba el triple de lo que normalmente me costaba. Este animal se paró atrás y subió sus patas como para subir en la caja de la camioneta. Yo salté hacia el costado y me metí dentro de la camioneta. Y efectivamente, este animal se subió en la caja. Yo estaba dentro de la camioneta y trabé las puertas. En un momento comenzó a chocar su hocico contra el vidrio, como queriendo romperlo. Yo no sabía qué hacer. Sentía muchísimo miedo en aquel momento. Pensé en correr, pero no sabía hacia dónde. Estaba solo en aquel lugar. No había visto una casa en kilómetros. Creo que la mejor opción era quedarme dentro, aunque tenía muchísimo miedo, les repito. Este animal continuaba chocando su hocico contra el vidrio de atrás y lo sentía bufar. Me daba tanto miedo que estaba prácticamente paralizado. Después, este animal se bajó y caminaba alrededor de la camioneta. Y de repente se paró apoyando las patas en la puerta de adelante. Yo no puedo explicarte lo que sentí en ese momento. Era muy extraño, se me aflojó todo el cuerpo. No podía moverme. Este animal del que te cuento era muy extraño porque tenía la cabeza muy grande. No como la de un caballo, me refiero a la forma, sino más bien redonda, pero muy grande. Entonces me acordé que entre las cosas que habíamos cambiado, que habíamos vendido, tenía una cadenita de oro con un crucifijo. En aquel momento, sin dudarlo, lo saqué y se lo ponía delante, haciéndolo que lo vea. Este animal simplemente bajó las patas y empezó a chocar con la camioneta. Yo por momentos lo veía cuando estaba a un costado, pero cuando estaba adelante o atrás no podía verlo y tenía mucho miedo de darme vuelta. Pero sentía los golpes, los topetazos, sentía contra la camioneta. Arremetía una y otra vez. Yo me senté en el medio del asiento, con las puertas con seguro, muy asustado. No sabía qué más hacer. Imagínense en aquel lugar solo. Cuando me pude tranquilizar un instante, comencé a rezar. Comencé a rezar, y tenía la cadenita con el crucifijo muy fuerte entre mis manos. De pronto ya no sentí nada más. Y no lo vi, desapareció. A los pocos segundos, apareció la camioneta a la estanciera en la que venía este señor con mi amigo. Estaba tan asustado que se dieron cuenta que no me encontraba bien, que no me quería bajar de la camioneta, cuando en realidad no podía porque me temblaban las piernas. Me preguntaron qué me pasaba, y al contarles, el lugareño, este señor, simplemente dijo, se quiere llevar a alguien. Se despidió y se fue. Te imaginarás el miedo que los dos sentíamos en aquel lugar, máximo después de este comentario de esta persona. Mientras arreglábamos la camioneta, que uno estaba metido debajo, sentíamos que caminaba muy cerca del lugar y que algunos perros que habían en la zona lloraban desesperadamente. Mi amigo se metió debajo de la camioneta para arreglarla, para poner este pedazo de manguera que faltaba, y yo, que me quedé parado junto a él, tenía tanto miedo de darme vuelta como nunca lo tuve en mi vida. No veía la hora de irme de allí del lugar. Logramos arrancar la camioneta y nos fuimos sin dudarlo. En un momento, en el camino, íbamos con las luces encendidas de la chata, vimos un par de ojos muy rojos al costado del camino. Mi amigo, el que manejaba en ese momento, aceleró sin pensarlo y pasamos muy rápido por ahí. Pero otra vez nos inundó aquel olor que yo había sentido anteriormente. Un olor extraño, pero podrido, insoportable, que no pudimos quitar dentro de la camioneta hasta salir a la ruta, donde abrimos las ventanillas durante un rato largo, y este olor nos acompañó. Un poco más tranquilo, le conté todo lo que había pasado, todo lo que me había ocurrido, y desde entonces tomamos la precaución de no andar por estos caminos de campo y adentrarnos en los caminos de tierra una vez que oscurece.